Dice el psicólogo especializado en sectas Michael Langone su concepto sobre este tema. Secta es un grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o cosa y que emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos, diseñadas para lograr las metas del líder del grupo, y trae consecuencias actuales o posibles, el daño a sus miembros, a los familiares o a la sociedad. Dado que la capacidad para explotar a otros seres humanos es universal, cualquier grupo puede llegar a convertirse en una secta. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones institucionalizadas y socialmente aceptadas tienen mecanismos de autorregulación para restringir a lo que se llaman las sectas destructivas. Michael Langone, 1988. Todo el aguante para volver a empezar. Es una lucha suicida en medio del mar. Solo se salvan los yates lujosos, ríen al vernos pelear. Si se divierten por nuestras desgracias, ¿quién nos puede salvar? Estamos en un bote de goma en medio del mar. Bueno, y estamos en el programa 57 de Copiscopio con este tema que a mí en lo personal me resulta apasionante, como es el tema de las sectas. Estamos con Ana y con Graciela, a las que les mando un cariñoso abrazo, que ojalá nos podamos ver pronto, cuando la pandemia pase. Mi nombre es Adriana y estamos en este tema que les instamos a todos a que busquen materiales, libros, algunos están traducidos, otros no. Por ejemplo, se dice que el mejor sobre lo que pasó en el Templo del Pueblo con Jim Jones es un libro que se llama Raven, es decir, Cuervo, pero no sé si está traducido, es decir, busquen material, hay mucho en YouTube. Es necesario ampliar la mente y no decir solamente, bueno, esa gente que, no, amplíe la mente, porque el pensamiento sectario está en todas partes, quizá de distintas maneras, pero si no, no se explicaría cómo puede ser que aumenten los grupos neonazis todo el tiempo, negando la realidad, negando el holocausto, negando un montón de cosas. Entonces, busquen material, busquen películas, analicen, desarrollen su sentido crítico. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el mensaje de esta película, de este tema, de esta conferencia? Porque nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de distinguir, de hacer una crítica. Crítica es división, es decir, ponemos las cosas divididas en partes, hacemos un estudio de las cosas. Pero las sectas nos anulan completamente, así que no tenemos ninguna chance, y mucho más difícil, que es el tema que también vamos a tocar hoy, que es el tema de salir de la secta. Yo traje dos ejemplos sobre este tema, uno muy cercano a nosotros, a la Argentina, porque la familia internacional, o también llamado los Hijos de Dios, tenía su sede aquí. Una de las tantas sedes aquí, y sigue trabajando, sigue funcionando. Los Hijos de Dios había sido creada por David Berg en el año 1968 en California, con el movimiento hippie. Ellos adhieren a lo que se llama la ley del amor, amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, y hasta acá está bárbaro. Son los primeros 10 renglones, ahora viene el resto. Más que nada el tema era de un tema sexual, es decir, había incitación a la prostitución, incesto y pedofilia. La secta fue oficialmente disuelta en 1978, pero sigue trabajando. Bueno, se hacía, por ejemplo, a los niños se les hacía observar las relaciones sexuales de los padres. Una madre tenía relaciones sexuales con su hijo de 5 años, en fin, cosas que no se pueden ni nombrar. Y en el año 1993, el juez Markevich, aquí en la Argentina, allanó un lugar donde había muchos niños que estaban allí, no estaban muy nutridos, en fin, no estaban muy aseados tampoco, y bueno, y logró terminar con este problema acá en la Argentina. Sin embargo, los miembros adultos, fueron al programa de Mariano Grondona y Bernardo Neustadt
a decir que se les impedía su libertad religiosa. Es decir, de acá empezamos ya con este tema de la ley de cultos, de que se anoten en los listados para darle una cierta visibilidad quién es el responsable de todo esto, pero en aquel momento sí concitó mucha discusión esto. Era imposible pensar en la Argentina, va a haber esto, sí, se los mandaban mendigar o se hacía lo que se llama el flirty fishing, es decir, la pesca seductora, la pesca coqueta. Las chicas estaban obligadas a tener relaciones sexuales con otros miembros para atraerlos como peces, a los peces a la secta. Flirty fishing. Y una de las chicas que pudo escapar, Abigail, la ayudó, uno de estos peces, la ayudó a escapar de la secta, pero le prometió la salida hacia los Estados Unidos, pero tenía que convivir con él un año, así que no eran tampoco tan buenas personas. David Berg murió, está enterrado, cremado y enterrado en Portugal, y la viuda sigue con los hijos de Dios, los niños de Dios, la familia. Tiene distintos nombres porque ellos le fueron cambiando los nombres, y sigue trabajando con el segundo, es decir, con el segundo a cargo, que siguen en muchos lugares del mundo. Aquí después de esto no se está hablando, cuando va Pablo Salum, como vos mismo decís, Pablo Salum, que es un investigador, ya que su familia quedó prisionera de una secta, no se busca que no se hable mucho de este tema, lo cual evidentemente es un error. Y la otra que voy a nombrar, que fue liderada por Marshall Applewhite y su esposa Bonnie Nettles, es lo que se llama una religión ovni. Es decir, es una religión de ovnis que van a venir a buscar a los elegidos en algún momento, y bueno, empiezan también a tener un montón de ideologías delirantes, pero por ahí los creyentes en los ovnis no quiere decir que sean de una secta, pero bueno, acá las líneas son muy difusas. Ellos, Marshall Applewhite, habían decidido contactar a los extraterrestres y empezaron a buscar seguidores. Fueron cambiándose de nombre, se ponían distintos nombres. Claro, nadie sabía lo que algunos sabían, que Applewhite había salido de un hospicio, y realmente, bueno, no estaba muy en su sano juicio, lamentablemente, porque evidentemente dejó su tratamiento, y finalmente termina en un suicidio colectivo, porque él dice que hay que elevar el alma, elevarla, y justo, pero claro, los ovnis no se pueden llevar los cuerpos, entonces hay que elevar el alma, y también terminó en una gran matanza de personas, que están las fotos también, todos tapados con frazadas. Y bueno, y así terminó. Él está en YouTube, está sus alocuciones, evidentemente, y no es la única, ¿no es cierto? No es la única. Pero siempre está este pensamiento: nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la razón, y los demás no la tienen, entonces nosotros somos elegidos. Este es el tema. ¿Cómo se sale de la secta? ¿Se puede salir de una secta? Adri, yo antes te quería comentar que estuviste hablando de una secta, y me parece que hay una muy importante que tuvo mucha difusión en su momento y que no la nombramos todavía, que es el clan Manson. Ah, sí, claro. Manson en sí no mató a nadie, pero sus seguidores mataron a 7 personas. Entonces, sí, esto fue motivo de estudio de muchos sociólogos, de ver cómo es la manipulación, cómo es el manejo del pensamiento de los seguidores, que los llevan a hacer estos actos aberrantes. Es decir, ¿por qué se pierde el sentido de la moral? ¿Por qué ya no diferencian lo que está bien de lo que está mal? ¿Qué es lo que los lleva? Es decir, hay el seguidor de Manson, llamado Tex Watson, él mató 7 personas, y él, bueno, fue juzgado, pero los sociólogos acá tienen el material para investigar y ver a cuántos llegan estos líderes carismáticos en lavar la cabeza a la gente, ¿no es cierto? No sé si vos te acordás de algo.
Y bueno, Manson era hijo de una prostituta de 16 años, alcohólica, no, nunca lo cuidó, ni lo quiso, ni nada, y él quería dedicarse a la música, pero no tuvo éxito por ese lado. Él estaba muy, muy enloquecido con el rock and roll y todo ese tipo de cosas, y no tuvo éxito, y bueno, finalmente crea este grupo con un montón de chicos escapados de las casas, porque en realidad por ahí no se iban a los grupos hippies, pero iban con Manson. Y bueno, y así es donde pasa, bueno, donde muere la esposa de Roman Polanski, Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses. Bueno, en realidad nadie sabía que eran ellos, nadie se imaginó. Lo que pasa que ellos, miren las vueltas de la vida, habían pedido una cortadora de pasto al municipio, allá en California, y no la devolvían. Entonces los vinieron a buscar para que devuelvan la cortadora. Y ahí empezaron a ver que había mucha gente, que había chicos que los estaban buscando, en fin, ahí empezaron a sospechar que había algo, ¿no? Y bueno, había también, después hay sobrevivientes, hay una chica especialmente que contó, y bueno, y fue contando cómo él, y esto es un punto importante, ¿no? Cómo él se iba volviendo cada vez más loco. Porque quizá la gente confunda la secta con un grupo de monjes que están cantando y cosechando, y qué lindo, como volver a la Edad Media. Acá no es así, acá estas personas, como en el caso de Applewhite, están totalmente desquiciadas, y van, al tener el poder absoluto, que este es el punto, el poder absoluto, la impunidad, el poder dominar a las personas, no se detienen, y las cosas terminan mal, porque la persona se va enloqueciendo cada vez más. No es que queda en un grupito que quiere, qué sé yo, dedicarse a la agricultura ecológica, no. Esto es un grupo cerrado, es un grupo dominado por una persona que no tiene límites, y como ellos no tienen límites, porque no los tienen por su psicopatología, va avanzando cada vez más, como fue el caso de David Koresh, también el de Waco. Esto es una característica que por eso termina mal, porque no hay ser humano que tenga el poder absoluto. Los que lo han tenido han sido desastrosos para sí mismos y para los demás. No sé ustedes qué piensan de esto. Lo que pienso puntualmente de Manson, me parece importante nombrarlo, porque cómo no nombrar al clan Manson hablando de sectas, ¿no? Es también un caso paradigmático. Lo preocupante es que, si bien hablamos en el programa previo, ¿no?, de cómo hay características, pero cómo en realidad está solapado todo, ¿no? Cómo está disfrazado, la secta está disfrazada de otra cosa. Pero en el caso de Manson, él, una vez que se supo lo que hizo, fue una persona que tiene, tiene, porque no recuerdo si Manson está muerto, pero sí sé que él, una vez que se supo todo, murió. Murió, sí, pero las mujeres le escribían cartas a la prisión. Claro, porque es como Ted Bundy. Ted Bundy es uno de los asesinos seriales más seriales, digamos, un asesino terriblemente cruel. Y por ahí reciben cartas de mujeres o tienen seguidores, aún sabiéndose lo que hicieron. Entonces ahí es como cuando decís, Dios mío, qué claro. Porque, es decir, hablábamos de que está solapado, pero después cuando se sabe igualmente tienen seguidores. Nada, sí, eso es terrible. Eso está investigado por el FBI, investiga cuando hay un copycat, es decir, alguien que, si en el momento que se produce la muerte, el original o el asesino serial está preso, puede ser otro que lo siga, de los que le mandan cartas, mujeres que se ofrecen a casarse. Una cosa rara, pero bueno, eso también puede pasar. Graciela, vos qué querías decir. Yo iba a decir esto, que la gente que logra salir de una secta, de una de estas organizaciones coercitivas, es porque se cuestiona, y una cosa que cuestionan es la moralidad del líder, es decir, cuestionar al líder. Cuando uno se cuestiona al líder, que empieza a ver que, bueno, que no coincide lo que dice con lo que hace, ahí es que hay alguna posibilidad de que la persona se dé cuenta de que está viviendo una realidad ficticia, que no es, como dice Anabel,
no es lo que se muestra, sino que los fines en realidad son otros, los de la secta. Entonces, esta persona sí tiene posibilidades de salir. Hablabas de Waco. Waco fue el sitio donde hubo un enfrentamiento con policías, gente armada, murieron policías, y después el edificio se terminó quemando. Todos los que seguían en la secta murieron en el incendio, salvo uno saltó. Entonces, uno solo se escapó. Uno solo. Vos decís, ¿cómo de 80 personas uno solo se escapó? ¿Qué pasó? Es decir, nadie se cuestiona. Entonces, eso es lo que a veces uno quiere más o menos, que la gente se dé cuenta, que a veces no hay que aceptar todo como viene, que un cuestionamiento es sano. No cuestionar todo, también vivir en la vida sin tener nada en que creer, no, hay que creer en cosas, pero también hay que cuestionarse las cosas, y cuestionarse dónde está uno parado, qué es lo que está escuchando, buscar información, tratar de ver qué opinan otras personas, no quedarse siempre con el mismo círculo de gente, abrirse, no ser cerrado. Qué sé yo qué consejos uno puede dar, porque realmente uno quisiera que nadie de los que uno conoce, quiere, vecinos, nadie caiga en una secta, porque es muy difícil salir de ellas. Y los que salen, como decíamos en los otros programas, quedan marcados de por vida, más si son de estas sectas violentas, quedan marcados de por vida. Entonces, por favor, tratar de cuestionar las cosas. Coincido totalmente con lo que decís y traje unos puntos muy breves de cómo no involucrarse. Que lo básico, lo que podemos hacer, lo que está al alcance de todos. Uno es cultivar, y en el sentido de desarrollar la autoconfianza, ¿no? Vas a un lugar, la intuición todos la tenemos, todos tenemos intuición, podemos no escucharla. El tema es que muchas veces creo que lo que nos pasa es que nos podemos quedar en situaciones esperando la confirmación de que y esa cosa que uno no identifica, a ver si es así o no, pero en realidad lo mejor es escucharla. Cuando hay algo que te dice, no, esto es no. Que es distinto a no saber. Una cosa es no saber, no sabemos miles de cosas, pero otra cosa es esa intuición. Esa intuición es muy importante. Como ejemplo pensaba en la película de House of the Devil, que no voy a contar qué pasa algo mal, es una película de terror. Una chica va a cuidar a una persona, una casa que uno llega y dice, acá va a pasar algo malo, y va con una amiga, y la amiga le dice, mirá, le dice, no, la amiga se va a ir, y le dice, es como demasiado raro, son demasiadas alertas, como demasiado, le intenta repetir. Y ella le dice, no, pero es que es muy bueno esto, me tengo que dar porque con esto voy a poder pagar el alquiler. Y ella le dice, no, es demasiado bueno para ser real. Es decir, las señales de alarma estaban, la protagonista no las escucha, bueno, después pasa lo que pasa. Pero es eso, es exactamente eso, escuchar la intuición. El segundo punto es, ¿qué pasa? Frente al malestar físico, emocional, ir a especialistas formados en el tema. A ver, puede ser, alguien me puede decir, sí, también pasan cosas malas, hay en internet, leía la semana pasada un blog de una chica que contaba de que su médico, su psicólogo la terminó manipulando, etcétera. Pasan cosas malas, pero es un tema de probabilidades. Entonces, ir al especialista de lo que sea que te esté pasando disminuye las probabilidades. Y el tercer punto que se hila con es, y que, bueno, Grace, vos también lo decías, o sea, es informarse, aprender, y para eso buscar información en Internet. Porque, a ver, hablábamos en programas previos del tema de los datos, de que Internet tiene todo este lado como este lado malo, ¿no? De la falta de privacidad. Pero Internet también tiene el lado bueno, que es el acceso a la información. La cantidad de información a la que ahora accedemos no tiene precedentes. Entonces, me parece clave. Todo esto, mucho de lo que hoy compartimos, no todo obviamente, pero en el caso puntual de Salum, en gran medida conocido por Internet. Es decir, todo lo que hace cada vez tiene mayor importancia su voz porque está en Internet.
porque lo que dice es cierto, obviamente. Entonces, aprovechar, ¿no? Y por último, ver los patrones, la tendencia, o si algo es un hecho aislado, es decir, si uno se suma a una actividad y ve algo, ¿es algo aislado, es algo puntual, o es un patrón, es algo que se repite siempre? Y después el tiempo, darnos tiempo a saber si nos queremos quedar en una actividad, cómo nos sentimos, si tenemos ganas de volver, si me voy y me siento bien, eso es fundamental. El tema siempre está hilado ¿no? Como a lo interno uno, ¿no? Es decir, la intuición, pero también saber reconocer uno cuando no se siente cómodo. Creo que esos puntos pueden evitar que uno se involucre. Creo que son importantes. Pero después, Grace, vos trajiste algo de cómo salir, qué hacer en el caso de si uno ya se involucró. Uno ya bueno, lo único que los aconsejan los especialistas es el pensamiento crítico, es decir, eso, cuestionarse las cosas, cuestionarse, es lo único que te puede llevar, como vos decís, con la intuición, llevar a decir, no, esto no es lo que parece, no, esto no está bien, porque es tan bien montado todo, que es muy difícil que le cortan el pensamiento crítico a las personas. Entonces, como decía en el otro programa, los que sobrevivieron a los desastres se culpan porque después se dan cuenta de las señales de alarma, pero en el momento no las escucharon. Los que salieron y tienen a la familia todavía en las sectas, no hay manera de que los convenzan y se sienten muy mal porque ellos perdieron a su familia y su familia está allá y es una incomunicación total. Entonces, los lazos están completamente cortados y ellos salieron y a veces se sienten mal por haber salido, porque en realidad perdieron mucho. Entonces, es un tema muy difícil, como vos decís, la persona, la autoestima, la vulnerabilidad, todo cuenta. Uno, como decía Adriana también, una familia constituida, un sitio donde estar, un buen entorno, si tenés la suerte de tenerlo, va a ser beneficioso para vos y va a hacer que tu pensamiento crítico no desaparezca. Pero es la verdad que es como la naturaleza humana, que muchos pueden caer en eso y no hay manera de salir. Claro, porque también yo pienso, ¿no? Muchos, volviendo al tema de las familias, porque estábamos comentando esto de esta película Castillo de Cristal, que de vuelta la vuelvo a recomendar porque realmente me pareció una joya. ¿Cuál es el problema? Que estamos diciendo, que me parece fantástico, del pensamiento crítico, pero muchas veces ese pensamiento ya fue anulado al principio. El callarte, vos qué servís, vos no servís para nada, quién te manda, vos acá solamente estás para comer porque no servís, no trabajás, no estudiás. Los mensajes, cuando en un determinado grupo familiar los mensajes son muy negativos, la persona ya carece de autoestima. Entonces ya vamos perdidosos desde el principio, porque si él se da cuenta de algunas cosas, pero claro, a él le dijeron que lo que él pensaba no era la verdad, que él estaba equivocado, que no servía para nada, que era un molesto, que estaba siempre molestando, haciendo preguntas. En algún lugar que estemos, donde no se nos permita hacer preguntas, no vale la pena estar, de eso seguro, cualquiera sea el grupo. No importa cuál es el grupo, cualquier grupo tiene que tener el suficiente dinamismo como grupo para poder aceptar y contestar preguntas. Si no hay preguntas contestadas y todo tiene que ser una obediencia ciega, sea un Führer, sea un duce, sea un gurú espiritual, o sea lo que sea, cuando las preguntas no tienen lugar, vos tampoco vas a tener lugar. Y hay una desvalorización también de tu vida y de la vida, pero muchas veces eso ya se trae. La vida ya vale poco, entonces ir a un lugar a donde tu vida no valga nada, no es mucha diferencia. Estas sectas, por ejemplo, en el caso de una que estaba viendo la otra vez, el de los hebreos negros, que claro, las mujeres afroamericanas solas con los niños y qué sé yo, y este líder
Les decía, no, pero ¿para qué vas a estar trabajando, pagando alquiler, si nosotros te damos casa, te damos comida? Es decir, ¿qué madre que está sola con los chicos luchando para salir adelante en un medio tan discriminador como es, por ejemplo, Estados Unidos, donde pasa esto, no va a decir, bueno, por lo menos los chicos van a comer? Y bueno, y ahí está la trampa, porque ellos manipulan las necesidades de las personas. Entonces hay que reforzar la guardia, y es como dicen ustedes, y el espíritu crítico. Y también coincido con lo que decía Anabel cuando dice que las víctimas se transforman en victimarios, en este tema de los hebreos negros, que este señor quería tener hijos con todas, porque decía que cuanto más hijos, más hebreos negros iban a venir. En el caso de la chica que la asesina, ella no puede quedar embarazada, pero otra dice, él no aceptaba la homosexualidad, no aceptaba. Y otra dice que un nenito de 5 años es homosexual, entonces él lo mata de un tiro en la cabeza. O sea, la víctima se convierte en victimario de una criatura. Entonces, cuando exploramos este universo tan caótico de las sectas, encontramos mucho dolor, mucha cosa, mucha tragedia. Y bueno, ya terminamos el tema, pero si alguno quiere seguir con algún tema o aportar algo, también lo invitamos en YouTube, Facebook e Instagram para escucharlo. Bueno, siempre estamos del lado de la gente, así que bueno, les mando un cariño a mis compañeras, Graciela, Ana, que están aquí, y a Melina y Flavia, y nos vemos en el próximo Copiscopio.